Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, ponerse cómodo ahí en su lugar. Como padre espiritual, quiero lo mejor para mis hijos espirituales. Este fin de semana escuché la frase de oídos de mi pastor, casando a uno de mis amigos de infancia. Cuando yo escuché esa frase me impactó y me llamó mucho la atención. En ese momento, en esa ceremonia matrimonial, pude ver cómo un padre ama a sus hijos, pero pude ver un amor más allá de un amor natural. Pude ver cómo un pastor desea, añora lo mejor para sus hijos espirituales. Y cuando él mencionó esta frase, pude ver un amor sin apego, un amor genuino por un pastor queriendo que su oveja tenga éxito en su vida y en su matrimonio. Seguido a esto, dio una prédica donde él habló bajo el título ¿Cómo lograr el éxito en un matrimonio? Mencionó varios puntos, pero uno de sus puntos que mencionó fue que un matrimonio no se logra con exigencias. También mencionó que un matrimonio se logra cuidándose mutuamente. Y mencionó también que un matrimonio, para lograrlo, no se logra sin la mano de Dios. Y también les mencionó y les dijo, en el matrimonio no existe el divorcio. Para aquellos que andan pensando que hay divorcio, señoras y señores, no lo hay. La Biblia no habla de un divorcio. Así es que si usted ya está emparejado, aguante, soporte, ame, acepte lo que usted mismo escogió. Seguido a esto, pude darme cuenta cómo un pastor es un padre espiritual y cómo nosotros como ovejas de un rebaño somos hijos de un padre espiritual. ¿Cuántos somos ovejas de este rebaño en esta hora? Es por eso que esta tarde hablaremos bajo el título Padres que quieren celebrar con sus hijos en el cielo. El título de esta noche es Padres que quieren celebrar con sus hijos, ¿a dónde? En el cielo. Quiero iniciar con los 3 beneficios de una oveja al ser pastoreada por su pastor. 3 beneficios bondadosos que aquella oveja que se deja pastorear obtiene. El primero, la oveja goza de un liderazgo. El segundo, la oveja que se deja pastorear por su pastor goza de un sacerdocio. Y en tercer lugar, la oveja que se deja pastorear por su pastor goza de un tercer beneficio que es la profecía. 3 bondades que usted y yo como ovejas podemos disfrutar al solamente bajar la cerviz, cerrar la boquita y hacer lo que nos dicen que hagamos. Cuesta, no es fácil, pero hay 3 bondades que usted y yo vamos a aprender en esta hora. La primera, el liderazgo. Los pastores que Dios ha asignado, en primer lugar, tienen una asignación bajo un liderazgo. Ellos tienen una responsabilidad
de sacar a sus ovejas de un lugar. Mire esta responsabilidad. Y de introducirlas a otro lugar. Aprendamos entonces. En primer lugar, sacarlas de un lugar. Y en segundo lugar, llevarlas, dirigirlas, direccionarlas, guiarlas a otro lugar. Salmo 77:20 dice de la siguiente manera: condujiste tú a tu pueblo, dice el salmista, como ovejas por manos de Moisés y Aarón. Entonces el pueblo de Israel fue conducido, fue llevado, fue sacado de un lugar que se llamaba Egipto. Fue sacado de un lugar que era Egipto y la esclavitud de Faraón. Pero fue conducido y direccionado por un líder que llegó a enfrentar a Faraón. Fue un líder que fue llamado por medio de una zarza y fue instruido a libertar al pueblo de Israel. Y este mismo líder llevó a su pueblo a un destino y a una dirección. Los llevó por el desierto y por las dificultades del desierto, pero este líder llevaba la dirección y el destino de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto y los direccionó hacia la tierra de Canaán, la misma función tiene el liderazgo de un pastor: sacar, motivar, empujar, sacar a la oveja de su estancamiento emocional, mental, sentimental, pensamientos perdidos, pensamientos podridos, pecado, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, mentira, y llevarlos a un destino que se llama la tierra prometida, un cielo nuevo y una tierra nueva para sus hijos. Esa función la tenía Moisés. Pero Moisés estaba a punto de morir y sabía que él había hecho su trabajo. Entonces, cuando Moisés estaba ya a punto de ceder su trono, entonces dice el libro de Números en su capítulo 27, entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga: 1, salir; 2, y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor le dijo a Moisés en esa ocasión: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Dice Números 27:15. Entonces Moisés, sabiendo la responsabilidad que él tenía, vio la necesidad que existía en un pueblo que podía haberse quedando sin un... Que perdones ahora su pecado, y si no, le dijo Moisés, ráeme ahora de tu libro que has escrito, dice Éxodo 32:31. En su capítulo 34 del mismo libro de Éxodo, el mismo Moisés vuelve a interceder por el pueblo obstinado y dijo: si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros
porque este es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados y tómanos por tu heredad, dice Éxodo 34:9. El segundo beneficio de una oveja con un pastor es que tiene a un líder orando e intercediendo por su vida con Dios. Tiene a alguien que está llorando y suplicando para que nuestras iniquidades, para que nuestras rebeliones no sean contadas ante Dios. El tercer beneficio es la profecía. Es que por medio de ese líder, Dios revela su palabra a su pueblo. Y es por medio de ese líder es que Dios le habla a su pueblo. En el libro de Éxodo, en su capítulo 33, versículo 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. No hablaba con el pueblo cara a cara, hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a sus compañeros. Es decir, Jehová Dios hablaba solamente cosas importantes, cosas del pueblo, solamente con Moisés. Pero seguido a esto, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, hablando con Dios, recibiendo la ley, dice el mismo libro de Éxodo en su capítulo 20, versículo 19, y cuando Dios habló ante ellos en el Sinaí, el pueblo le dijo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El mismo pueblo en el Sinaí le cedió el sacerdocio y la intercesión al liderazgo de Moisés, porque había temor delante de ellos, porque ellos no podían acercarse ante un Dios tan santo, tan puro y tan fuerte y tan celoso. Y en la tercera bondad que la persona que se deja guiar por un pastor es que por medio del sacerdocio Dios le habla a su vida y Dios revela su palabra por medio de ese líder ungido que Dios ha levantado. La iglesia, muchas veces tenemos una falsa idea de lo que significa iglesia. No sabemos qué hacemos, qué andamos haciendo y cuáles son nuestras funciones. Quiero describirte 3 elementos de lo que es una verdadera iglesia y su función. La iglesia, en primer lugar, es un cuerpo de muchos miembros. La iglesia, en segundo lugar, es un lugar de adoración y de servicio a Dios. Y la iglesia, en tercer lugar, es un lugar de comunión y de coinonía. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. En la iglesia es un cuerpo de muchos miembros y miembros diferentes, pero todos unidos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu. La iglesia es un lugar de adoración y de servicio a Dios, no un lugar donde yo vengo a pedir. No es un lugar donde yo vengo a que me resuelvan mis problemas económicos. La iglesia no es un lugar donde yo vengo con expectativas de a quién le voy a quitar algo, a quién le voy a usurpar algo, o a quién o qué Dios me va a dar a mí. La iglesia es un lugar donde la oveja que sabe que es iglesia viene a servir,
a dar a los demás y adorar al Dios que los sacó de Egipto. Hebreos en su capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, tenemos un concepto equivocado de iglesia, en donde venimos y nosotros mismos decimos, pídale a Dios. Pero la iglesia es un altar de adoración a Dios. Y un altar no puede haber adoración si no hay muerte y no hay sacrificio. En el Antiguo Testamento el altar estaba figurado con un animalito, un cordero que tenía que ser muerto. Usted y yo, nuestros deseos, todo lo que queremos, todo lo que andamos añorando, tiene que morir en la iglesia. Porque aquí no es un lugar para venir a pedirle a Dios, es un lugar para venirle a dar nuestra vida en sacrificio, en adoración y en servicio al único que nos ha dado la vida. En tercer lugar, la iglesia es un lugar de comunión. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Dice Juan en su capítulo 13, versículo 35. En que se aman los unos a los otros. La iglesia es el lugar en donde yo tengo que amar a ese miembro que piensa totalmente diferente a lo que yo pienso. A pesar de que sea lengón, a pesar de que sea chismosa, a pesar de que sea chismoso, la iglesia es el lugar donde yo vengo a amar a esa persona porque es chismoso, porque es lengón y porque me debe todavía el pisto y se robó el vuelto y todavía me anda debiendo. Eso es iglesia. Ay, hermano, yo pensé que la iglesia era un lugar de santos, un museo donde solo venimos gente pulcra. No, la iglesia es un cuerpo de muchos miembros en donde venimos seres imperfectos a dar servicio y a dar amor. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, dice Romanos en su capítulo 12, versículo 10. La iglesia entonces es un cuerpo, es un lugar de adoración y es un lugar de comunión. Teniendo esto en claro, la iglesia necesita un director, la iglesia necesita un líder, la iglesia necesita una persona que la guíe, que la saque de Egipto y que la lleve a la tierra prometida. Estaba leyendo los requisitos que se necesita para ser un líder o un chofer o un piloto de avión. Un piloto de avión necesita 3 licencias para poder ser un piloto comercial. La primera licencia se llama la PPL, la licencia de piloto privado. Esta licencia tiene como requisito que la persona en primer lugar tiene que ser mayor de edad, tiene que tener un fluido nivel de inglés, tiene que ser certificado en su cuerpo de medicina como clase 1. Es decir, si usted anda todo tosiendo y ya medio camina, así le van a hacer, hágase a un lado. Nosotros le llamamos, no nos llame. Ya le han dicho a ustedes. Es que le están diciendo, no, no califica, maestro. Pruebas aprobadas psicológicas y de aptitud. O sea que si usted es mero no cuerdo, no lo agarran.
Si usted anda, ¡ah! ¿Ha visto gente que anda gritando de la nada? ¡Ah! ¡Ah! Y uno dice, y este loco, dice uno. Si usted no tiene aptitudes psicológicas, se lo batean. Para que usted logre la PPL, usted necesita como mínimo 40 horas de vuelo. Si usted logra pasar las 40 horas de vuelo, lo certifican con la primera licencia que se llama piloto privado. Para que nadie le ande dando terapia, porque hay muchos pilotos que andan por ahí. Yo soy piloto. No, hombre, sos chofer de un bus y le llaman piloto. Dígale, enséñame tu PPL, decirle. La segunda licencia que se requiere es la piloto de instrumentos. Esta es para operar bajo las reglas del vuelo por instrumentos por encima de los 18,000 pies, equivalente a 5,400 metros. Es decir, el que ya tiene la PPL ahora puede pasar a aspirar a tener la segunda licencia. Pero esta licencia se necesitan 50 horas de vuelo. 50 más 40, usted en su mente se hace la matemática. Yo no soy tan bueno, pero creo que son 90. Ahora este piloto ya tiene 2 licencias, pero todavía no es piloto comercial. El piloto comercial es el que usted y yo hemos visto, que nos hemos tomado fotos con ellos. Yo recuerdo que pequeño le dije a mi papi, papi, déjame meterme ahí a la cabina, y fui a verlo. Un lugar de instrumentos que asusta a cualquiera. La tercera es la piloto comercial. La Federación de Aviación y Administración, la FAA, es la que da este certificado. Y para que el piloto sea comercial, ya no necesita 40 ni 50. Ahora necesita 1,500 horas de vuelo. Y yo dije, qué estricto esto. Pero es que esa persona lleva seres humanos, no lleva vacas. Esa persona tiene que ser mero cuerda. Esa persona tiene que tener inteligencia emocional. No puede andar reventando como que fuera sapo tirando leche a cada rato. Está llevando seres humanos de un lugar a su destino. ¿Cuántos me están poniendo atención? Hice una matemática sencilla. Una hora de vuelo anda entre 100 a 200 dólares. Una hora de vuelo que la puede usted sacar aquí en Ilopango para los que quieran ser pilotos. Y si multiplicamos 100 a 200 dólares por 1,500, nos da la suma y la cuantiosa cantidad de 300,000 dólares que necesitaría yo para ser piloto comercial. Si nos vamos más baratito y le ponemos 150, necesitaríamos 225,000 dólares, poniéndola a 150. Y si la ponemos a lo más bajo, con un avión casi cayéndose no voy a mencionar aquí, le pueda costar 100 pesos, 100 bolitas, arriesgándose que usted mismo en la hora de vuelo se vaya a soplar. ¿Vea? ¿Cuántos quieren esa licencia? Vamos a ver. Le puede salir 150,000 lucas, bolitas o bambas, como le quiera decir usted. Ser un piloto comercial es una responsabilidad que conlleva sacrificio, que conlleva entrega y que no se la pueden dar a cualquier hocicudo o hocicón. Es una cosa que lleva responsabilidad y años de sacrificio y de trabajo. El ser un pastor es más importante y es más complicado y lleva una responsabilidad aún mayor, porque no lleva personas de San Salvador a Houston, sino que este pastor, con la ayuda de Dios, lleva a las personas de sus mundos oscuros llenos de odio, de mentiras, de lascivias y de Egipto,
y los lleva en una dirección hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Primera de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 3, describe 17 requisitos para un pastor. Yo quiero que usted abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos todos? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, describe: palabra fiel, si alguno anhela obispado, que dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, uno, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo ¿de quién? Del diablo. Entonces, cuando usted y yo estamos frente a un piloto comercial, hay varias horas de vuelo detrás de ese hombre. Hay varios requisitos que ese hombre ha pasado para poder separar y agarrar un micrófono y decirle a usted cómo Dios quiere que usted y yo vivamos nuestras vidas. Irreprensible, que no se le puede acusar de nada. Marido de una sola mujer, que haya estado estable donde toda su vida. Sobrio, que controle todos sus deseos y que no sea una persona que ande de deseo en deseo. Prudente, que piense 2 veces antes de hablar y no reviente. Decoroso, que sea comportarse correctamente en público y en oculto. Hospedador, que pueda recibir con gusto en su hogar. Apto para enseñar, que sea maestro para enseñar. No dado al vino, que no sea un borracho, que no se ande echando los tapis, el vino, con excusa diciendo que la Biblia antes había vino. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no ande viendo la lana de las ovejas, como las despeñica. Usted ve en las iglesias cuál es el problema. Rápido uno entra, ya medio le ven un medio reloj bueno, ¡pum! Préstamo, dice uno. Y es una enfermedad donde la misma oveja anda viendo cómo despeñicar a la otra oveja. Pero hay iglesias donde el mismo pastor anda viendo cómo despeñica a la otra oveja. Y gracias a Dios, a testimonio, usted hasta la fecha tiene un pastor que nunca en su vida le han dado pidiendo $1 y un 5 para sus ganancias deshonestas. Y eso sea la gloria para Dios, y eso es para que usted viva en agradecimiento, porque Dios le ha dado un verdadero piloto comercial, direccionándole su vida de su Egipto hacia la tierra prometida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Amable, apacible, tranquilo, no avaro, que no da para acumular riquezas, que gobierna bien su casa, y no neófito, que tiene buen testimonio afuera. Eso, cuando yo leía todo esto, yo prácticamente admiraba al pastor, no a mi papá, al pastor que Dios nos ha dado a nosotros como misión evangélica, el remanente. Y me di cuenta el lujo de piloto que usted y yo tenemos. Y me di cuenta y me sentí orgulloso de tener un tata
con esas características. Un hombre que tiene 40 años con la misma mujer. Un hombre que tiene a su misma casa bajo sujeción. Un hombre que tiene a sus hijos en obediencia a él y a Dios y a sus leyes. Un hombre que nunca le han dado pidiendo un 5 a nadie. Un hombre que no anda buscando la lana de las ovejas. Un hombre que tiene el compromiso de llevar a sus ovejas a la tierra prometida, al destino que Dios le ha asignado. Pero ¿cómo era el pueblo de Israel? De dura cerviz. Éxodo 34:9 dice: y dijo, y si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, le dijo Moisés, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad, dice Éxodo 34:9. Pero en otra ocasión, el libro de Éxodo, Moisés, hablando con Moisés, describe cómo el mismo pueblo, oiga bien este dato abrumador, querían apedrear ¿a quién? A su propio líder. Éxodo en su capítulo 17 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, dice Éxodo 17. Y no había agua para aquel pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, dice el 4, Moisés a Jehová clamó, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrean. No ha sido una vez en las que yo he sido desobediente, soberbio, orgulloso contra el pastor que Dios me ha asignado a mí. Recuerdo que por años, una y otra vez, no mi papá, sino que mi pastor me decía: te toca predicar. Y mi actitud era, ponía cara de bulldog gruñón. Le hacía yo así. Y cuando él me asignaba eso, a mí no me gustaba. Y no actué de la mejor manera. Y la pregunta es: ¿por qué como ovejas no valoramos a nuestros pastores? ¿Por qué como ovejas todo el tiempo andamos quejándonos, ladrando, otros hasta mordiendo? ¿Y por qué vivimos en una insatisfacción? Entonces encontramos con George el mapa de la conciencia, en donde describe que el ser humano vive en diferentes frecuencias. Y las frecuencias que vive una persona que vive insatisfacción es una persona que vive en la frecuencia que se le llama la frecuencia del orgullo. Pero hay más frecuencias. Está la frecuencia de la ira, está la frecuencia del deseo y está la frecuencia de la apatía. Y cuando uno anda en la frecuencia del orgullo, dice este mapa que la persona actúa de X o Y forma. Por ende, si yo ando en una frecuencia de orgullo, mi actuar va a ser de exigencia. Mi actuar y mi actitud va a ser de desprecio. Si yo ando en la frecuencia de la ira, mi actuar va a ser de antagonista y de odio. Si yo ando en la frecuencia de deseo, todo el tiempo voy a vivir anhelando lo que no tengo y lo que no me alcanza, queriendo parecerme a los demás.
y voy a vivir en decepción. Y si ando en la frecuencia de apatía, voy a andar en desesperación y renunciando todo el tiempo. Entonces me llamó la atención de la frecuencia orgullosa. Porque la frecuencia orgullosa es la exigente. Toda oveja que no le basta tener un piloto comercial de alta categoría, de altos quilates, y que todavía todo el tiempo anda pidiendo, que no me celebraron mi cumpleaños, que no me visitaron cuando se me murió el pariente, que no me hicieron lo otro, que no me saludó el pastor. Esa persona anda en la frecuencia de orgullo, exigiendo todo el tiempo. Pero no solamente en orgullo, anda en desprecio. Toda persona que ve con desprecio la obra de Dios, toda persona que ve de menos la obra de Dios, anda en sus niveles de orgullo. Pero el antagónico es el que anda en la ira. Hay muchas ovejas que andan en la frecuencia de la ira, y es el antagónico. Recuerdo yo que yo anduve en esa frecuencia antagónica. Mi maestra, Miss Katia, a la quien le mando un saludo, tal vez algún día escuche. Yo llegaba tarde todos los días. Y a medida que ella me decía, Donny, tu problema es de actitud, me decía. Y yo me paraba y me decía, ¿sabe qué hacía yo el día siguiente? Más tarde llegaba yo. Qué pena. Yo andaba en la frecuencia de ira, porque yo decía, orgulloso e ira. ¿Quién es esta maitra para que me ande diciendo cómo vivir? Vayámonos a los antagónicos de esta iglesia. Hasta la fecha yo no he tenido el valor de ser tan antagónico. Aquí hay un perfil y hay una manera y hay una norma y una regla que la oveja tiene que apegarse o seguir. Es bien sencillo. El otro día yo llegué, estábamos jugando un partido de básquet y yo no llevé el uniforme para jugar. Entonces, como somos pícaros todos, ¿verdad? ¿Cuántos son iguales a mí? Vamos a ver. Nadie, solo yo. Entonces vine yo y le pedí a Joe, préstame una camisa y ya la voy a hacer. Y cuando yo iba, con el tiro le puse el número. Me dijo el árbitro, ¿y usted para dónde va? Me dijo. Yo, ¿cómo? ¿A jugar? No. ¿Y su uniforme? ¿No lo ve? No, sálgase, me dijo. Vaya, pues le dije. Para jugar se necesita un uniforme. ¿Cuántos me están poniendo atención? El antagónico viene, es diácono, y dice, a mí me vale madre, padre, despadre, como le quiera decir usted. Y no se asuste porque es lo que usted piensa dentro de su mente. A mí me vale despadre venir, soy diácono y me pongo el uniforme cuando se me ronque la gana. Ve a la persona que está a la par, si no es el antagónico, dígale, mire, usted no es el antagónico que están hablando ahí. Para predicar, para cantar en la música, hasta la fecha, yo le voy a ser honesto, a mí no me gustan las corbatas ni los sacos. ¿Usted cree que me gusta estar sudando aquí? Hasta la fecha, no ha habido ocasión en la que yo me haya parado aquí sin el uniforme que un siervo necesita, un saco y un uniforme para predicar y para servirle a Dios. Sencillo. En el momento que yo lo haga, ando en ira y soy el antagónico llevando la contraria. Hay muchas ovejas que vivimos llevándole la contraria a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que cuando le llevas la contraria a tu pastor, le llevas la contraria al Dios que te sacó de Egipto. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hay otros que andan en exigencia. ¿Y cuál es el exigente? Demen, no fueron a mi vela. ¿Y vos a cuántas velas has ido? Nunca has sido una vela para que andes exigiendo algo. Nunca has hecho nada. Pero el exigente viene y les cuento la de la gallina. ¿Cuántos quieren escuchar la de la gallina? Vamos a ver. Bueno, entonces viene la persona y llega donde el gallinero
y le dice: deme huevos. Y viene el gallinero y le dice, va donde la gallina, y la gallina le dice: hey, están pidiendo huevos. Y viene la gallina y le dice: vaya, le dice, aquí está tu huevo, pum, y le avienta el huevo. Pero después viene y el gallinero le lleva el huevo a la persona que está pidiendo el huevo. Y viene el que está comprando los huevos, dice: yo tengo pisto para comprar más huevos, necesito más huevos. Y viene el gallinero y le dice a la gallina y se regresa: gallinita, aquellos están exigiendo más, piden más, no les basta el huevo que ya les diste. Y viene la gallina y le dice: pero yo soy una gallina ponedora, solamente pongo un huevo por día. ¿Cuántos huevos pone la gallina ponedora? Uno. Pero el exigente llega ahorcando al pastor. Yo quiero dos, pero si solo ponen uno. Pero es que yo quiero tres, pero si una gallina ponedora solo pone uno. Pero hay otras gallinas que todavía ponen menos, que son las gallinas las camperas, que ponen de 200 a 250 huevos por año. Por año. ¿Cuántos huevos se come usted diario? Vamos a ver. Yo me vuelo. ¿Cuántos quieren saber ese dato? ¿Cuánto le llega el chisme? Eso. De 4 a 6 huevos me vuelo yo. Y yo dije: ¿cuántas veces usted y yo hemos estado solicitando más huevos, exigiendo en nuestros niveles de orgullo algo que ni eso se nos puede dar? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La pregunta entonces es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución para esas ovejas? Que tenemos un pastor. ¿Cuántos se alegran porque usted y yo tenemos un pastor en esta casa? Bueno, pocos. ¿Cuántos se alegran porque tenemos un pastor en esta casa? Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que dice Hebreos en su capítulo 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores. Esta predicación está específicamente para usted y para mí como ovejas, ya que nuestro pastor no está aquí, para que usted y yo nos acordemos de nuestro pastor. Acordaos de vuestros pastores. Y note lo que dice: acordaos. El otro día yo había dejado las llaves y me dijeron: hey, recordate de las llaves. Ah, dije yo, olvidé las llaves. Significa que había olvidado las llaves. Cuando el escritor de los Hebreos dice acordaos, significa que aquí hay ovejas que se les ha olvidado que tienen un ser humano con varias horas de vuelo, que nos ha dado 27 años de servicio, y todavía andamos en niveles de orgullo y de exigencia, y no hemos olvidado de que Dios ha puesto un líder en esta casa. Acordaos de vuestros pastores. ¿Y qué significa acordaos? Reconózcanlo, acéptenlos, obedézcanles y síganle. Cuando dice acordaos es porque ellos hablaron la palabra de Dios, y considerar cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Un pastor que es digno de seguir, como yo diría, que no es porque sea mi papá, sino porque a usted y a mí nos consta que nos ha dado el ejemplo por más de 27 años, es un pastor digno de seguir. Es un hombre ungido por Dios, que Dios ha levantado y que Dios ha puesto sobre esta misión. Y es un pastor que nos ha dado el ejemplo en todo, irreprensible, marido de una sola mujer por 40 y pico de años. Un hombre no avaricioso, un hombre que no ha andado buscando ganancias deshonestas, un hombre que es prudente, que se mide 2, 3, 4, 5 veces cuando usted y yo no nos ponemos el uniforme. Un líder con varias horas de vuelo. Yo estaba haciendo cuentas. Solo para redactar un mensaje, en mi caso personal, yo me tardo de 1 hora a 3 horas para redactar un mensaje. En mi caso. He contado por año
ando redactando 56 redacciones, en mi caso. Y entonces me fui al dato interesante y yo dije, 56 por 3 son 150 horas mínimo solo redactando. Pero para que una predicación tenga efecto, no es lo que usted redacta y no es lo que usted dice, sino que esa predicación necesita por lo menos más de 60 minutos a 120 minutos de oración para que los cabezones y los tercos de las ovejas como usted y como yo, alguna vez y 20 años después, entendamos lo que Dios le quiere decir a su pueblo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero para seguir a un líder de estos, se necesita, número uno, un líder consagrado. Pero también se necesita seguidores consagrados. Usted y yo somos buenos para exigir, buenos para andar hablando. Vivimos en el antagónico todo el tiempo. Pero esta tarde lo que el Espíritu quiere que usted y yo nos acordemos de nuestros pastores. Usted no puede llegar a una casa de un anfitrión haciendo lo que usted quiera. Aquí hay normas y aquí hay reglas. Mídase simplemente. El otro día, mientras yo estaba en el trabajo en la oficina, yo llegué y me aparqué, es la palabra correcta, pero nosotros decimos parquear. Me aparqué en el lugar donde los gerentes y los directores se aparqueaban. El vigilante me mandó a decir, me dijo lic, porque ahí me decían lic. Mire, mueva su carro porque se parqueó mal. A mí me dio una pena. Me dio una pena porque yo dije, qué pena. Van a pensar de que yo ando de soberbio, de orgulloso, de metido. Siéntese donde no lo han invitado, como dice el proverbio. Es mejor que te manden a llamar a que te digan, mire, de esa pluma no ande braviando, hombre, no se complique. Ahí hay un parqueo suficiente para que usted no ande de ira y de antagónico. Que lo que hay, que le sobre y le basta, no ande queriéndole llevarle la contraria a nada ni a nadie. El que lo entendió, lo entendió. Pero el antagónico viene, ¡pum!, para el carro ahí, ¡pum!, no le importa irse a retroceso y no entiende porque antagónicamente no ve que en una casa hay reglas. Yo no puedo llegar a decirle a usted, haga esto o no haga esto. En esta casa hay un líder, hay un pastor, hay un liderazgo que ha determinado reglas, normas y estatutos y dice qué se hace y qué no se hace. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es acordarnos que en esta casa y en cada casa hay un líder y un pastor que está responsable por nuestras vidas y nuestras almas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Qué más tengo que hacer? Obedecer a vuestros pastores. Una de las cosas que a mí más me cuesta, yo soy más terco que usted, es obedecer. No hay nadie más terco de todos. Si hay alguien que levante la mano, yo soy el más terco de todos. Y me cuesta, como no tiene una idea. Más a un hijo de un pastor, obedecer. ¿Para qué le cuento? Mire los pelos que he perdido. Pero ¿sabía usted que aquí no se mueve un ladrillo si no hay que preguntarle al pastor? Pero como uno es hijo de un pastor, uno dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, papito. Obedeced a vuestros pastores. Aquí no se pone un color, aquí no se pone nada si el líder de esta casa no lo determina. ¿Y eso qué significa? Obediencia. Y que me duele y que me pique, pues rásquese, manito. Y si le duele, sóbese. Pero la palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores. Yo aquí no puedo venir a decir lo que a mí se me antoja. Aquí hay un lineamiento. El pastor está tratando de instruirlos al pueblo a algo, a una doctrina, a una enseñanza. Yo no puedo venir a leer un libro y a traer un libro antagónico y hablarles a ustedes de otra cosa. Yo tengo que obedecer un lineamiento que hay en esta casa. ¿Y qué significa eso? Una oveja que quiere honrar a su pastor y honrar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué hace Dios?
Dios bendice al humilde y da gracia al humilde. Pero ¿sabes qué hace con el orgulloso y el antagónico? Dios lo humilla. Dios se lo acaba. Y es por eso que usted y yo muchas veces Dios nos humilla en público.